Los juegos de aventura son uno de los géneros favoritos de los jugadores, ya que permiten ponerse en la piel de un personaje para completar misiones, interactuar con el entorno y una serie de acciones para avanzar en la historia, además de que las aventuras pueden ser muy variadas porque pueden formar una serie de puzzles o incluir combates como parte fundamental. Así que por eso hoy te traigo los 10 mejores juegos de aventuras para PC. Espero que disfrutes de este video y sin más que decir empecemos con el top. Watch Dogs Legion es un videojuego que se juega desde una perspectiva en tercera persona. El mundo del videojuego tiene lugar dentro de un Londres que se ha convertido en un estado de vigilancia perpetua. El jugador tendrá la capacidad de navegar por la ciudad, ya sea a pie, utilizando vehículos o viajando rápido a través de las estaciones de metro de la ciudad. A diferencia de los juegos anteriores de la serie que se centraron en el uso de un solo protagonista para conducir la narrativa de la historia, Watch Dogs Legion presenta la capacidad de controlar múltiples personajes dentro del mundo del juego. Una vez que un personaje es reclutado en la lista de jugadores, se les asigna a una de 3 clases: combate, sigilo o piratería. Cada clase presenta su propio conjunto de herramientas y mejoras de habilidades cuando un personaje sube de nivel al completar misiones y actividades. Red Dead Redemption 2 es jugado tanto en primera como tercera persona, ambientado en el lejano oeste estadounidense y desarrollado en un entorno de mundo abierto con una versión ficticia del oeste, el medio oeste y el sur de los Estados Unidos en 1899. Durante la mayor parte del juego, el jugador controla al forajido Arthur Morgan, un miembro de la banda dirigida por Van der Linde, mientras completa numerosas misiones para progresar en la historia. Fuera de las misiones, el jugador puede recorrer libremente su mundo interactivo. También puede participar en combates y duelos con enemigos usando ataques cuerpo a cuerpo, armas de fuego, objetos arrojadizos o explosivos. A diferencia del juego anterior, el jugador tiene la capacidad de nadar, si bien la acción es limitada y depende de la fortaleza y aguante que tenga. God of War es la 8ª entrega de la saga God of War. Kratos, que ha dejado atrás el mundo de los dioses, deberá adaptarse a tierras que no le son familiares, afrontar peligros inesperados y aprovechar una segunda oportunidad de ejercer como padre. Junto a su hijo Atreus se aventurará en lo más profundo e inclemente de las tierras de Midgard y luchará por culminar una búsqueda profundamente personal. Las armas principales de Kratos durante todo el videojuego son un hacha llamada Leviathan y un escudo. El Leviathan se puede lanzar para golpear o congelar a ciertos rivales y regresará a la mano del personaje al oprimir un botón. Mientras que el escudo se utiliza tanto para retener y contraatacar golpes como para atacar a los enemigos durante el combate. Control es un videojuego jugado desde la perspectiva de tercera persona y cuenta con algunos elementos de Quantum Break. En el juego, los jugadores pelean contra los enemigos usando la pistola del director, un arma de fuego que puede cambiar de forma. La pistola también puede ser actualizada para mejorar su eficiencia de combate. Adicionalmente, los jugadores tendrán acceso a varias habilidades supernaturales y telepáticas. Los jugadores pueden adquirir objetos o poderes completando misiones opcionales o explorando el mundo del juego. Son artículos que pueden ser usados para desbloquear nuevas destrezas, como la habilidad de Jesse de levitar en el aire. Star Wars Jedi Fallen Order se juega desde una perspectiva en tercera persona, adoptando el estilo de exploración y progresión Metroidvania. Los jugadores controlan a Cal Kestis y tienen acceso a un sable de luz y fuerza que se utilizan tanto en escenarios de combate como de rompecabezas. Cal adquiere habilidades en ciertos puntos de la historia, cada habilidad permite el acceso a áreas previamente inaccesibles. Una vez que se desbloquean estas habilidades, el jugador puede actualizarlas a través de un árbol de habilidades. Los tipos de enemigos van desde soldados de asalto imperiales, androides y soldados de purga, que han sido entrenados específicamente para luchar contra Jedis, hasta bestias salvajes y hábiles guerreros Abrak que son nativos de cada planeta que Cal explora. Death Stranding transcurre en un mundo postapocalíptico en el que un evento conocido como Death Stranding fusionó el mundo de los vivos y el de los muertos. En este mundo distópico, Sam Porter Bridges, un portador, deberá cruzar Estados Unidos de este a oeste para reconectar el país con la red Chiral, una red que utiliza las playas para enviar grandes cantidades de información al instante y así poder evitar la extinción de la humanidad. Sin embargo, no será tan fácil.
Sam tendrá que exponerse a los peligros del mundo, como los entes varados, el declive o los vacíos, pero, sobre todo, a los Homo Demens, un grupo terrorista que está en contra de la red Chiral. Days Gone es un videojuego ambientado en un entorno de mundo abierto, post-apocalíptico y jugado desde una perspectiva en tercera persona. El jugador toma el control del protagonista del juego, Dick Kenyon, un cazarrecompensas. El juego tiene lugar 2 años después de que se produjo una pandemia global que mató a casi toda la humanidad y transformó a millones de personas en fenómenos, criaturas sin sentido tipo zombie que evolucionan rápidamente. Como el juego se desarrolla en un entorno de mundo abierto, el jugador puede usar múltiples formas para completar objetivos, como utilizar el sigilo o adoptar un enfoque agresivo utilizando armas de largo y corto alcance. Un sistema de clima dinámico y un ciclo de día y noche también se incluirán en el juego, lo que afectará la jugabilidad haciendo que los fenómenos sean débiles y lentos durante el día, pero rápidos y agresivos durante la noche. Ori and the Will of the Wisps es un juego 2D, de plataformas con énfasis en la exploración, recolección de elementos y actualizaciones. Los jugadores asumen el control de Ori, un espíritu guardián blanco. Como Ori, los jugadores deben saltar, trepar, deslizarse y nadar entre varias plataformas para resolver intrincados acertijos. El juego se desarrolla en forma de Metroidvania, con nuevas habilidades y actualizaciones que permiten a los jugadores desbloquear áreas del mapa que antes eran inaccesibles. Los ataques de Ori se pueden gestionar a través de un conveniente menú radial, y los orbes para aumentar la salud y la energía de Ori se pueden encontrar en todo el mapa. The Witcher 3 Wild Hunt es un juego con una perspectiva en tercera persona. El juego se centra en la narrativa y tiene una serie de opciones de diálogo que permiten a los jugadores elegir cómo responder a los personajes. Los jugadores controlan a Geralt de Rivia, un cazador de monstruos conocido como brujo. Geralt puede caminar, correr, rodar, saltar, trepar y nadar. Además tiene una variedad de armas, incluidas bombas, una ballesta y 2 espadas, una de acero y otra de plata. La espada de acero se usa principalmente para matar humanos mientras que la espada de plata es más efectiva contra criaturas y monstruos. La salud se restaura con la meditación o los consumibles, como alimentos y pociones. La jugabilidad de Shadow of the Tomb Raider es similar a la de su predecesor, pero con algunas mejoras notables. La historia principal del juego se desarrolla en Paititi, una ciudad oculta ubicada al sur de la Amazonas. El jugador toma el control de Lara Croft y pueden participar en misiones principales y secundarias. También puede eliminar enemigos, cazar animales salvajes, tomar recursos, completar desafíos, explorar tumbas y resolver acertijos. Al hacerlo, obtiene puntos de experiencia que le permiten subir de nivel y asignar habilidades adicionales a Lara en 3 diferentes ramas del árbol de habilidades. Este fue el top de los mejores juegos de aventuras para PC. Espero que algún juego les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Yo me despido y nos encontramos en un nuevo top. Adiós.